Es un reencuentro completo, porque yo a los dos no los veía hacía tiempo, así sea virtualmente. Así Entrémosle es. al tema. Y comencemos por Víctor Andrés. ¿Qué piensas de lo que está pasando, Víctor Andrés? Porque según estos resultados prácticamente ganó la elección Pedro Castillo. Bueno, yo creo que es casi seguro, ¿no?, que él gane. Veo difícil que se pueda revertir. Claro, está, está la revisión final del jurado. El jurado tendrá que proclamar, ¿no?, al ganador, pero parecería que ya la suerte está echada, ¿no? Yo creo que es una elección muy complicada, ha sido muy complicada, ha estado el país muy polarizado, muy polarizado. Ha habido irregularidades, es evidente que las han habido. Claro, las irregularidades siempre han habido antes, cosas parecidas, no sé si en el mismo volumen, pero siempre han habido, pero básicamente se reducían al tema de la conformación del Congreso. Siempre ha habido manos raras y extrañas en los votos preferenciales para el Congreso y personeros Exitosa. que estaban interesados en uno que otro personaje para que lleguen al Congreso. Pero las irregularidades grandes en la segunda vuelta se han dado mucho menos, pero claro, son notorias y son importantes cuando hay pues un empate técnico, que lo ha habido el empate técnico desde inclusive antes de los comicios. Y eso es lo que ha dificultado las cosas. Y por lo tanto, el país está dividido en dos. Gobierne quien gobierne, el país está dividido en dos. Y eso sí preocupa muchísimo a todos los que creemos que el Perú necesita urgentemente gobernabilidad. Richard, ¿cuál es tu juicio Sí, Nicolás. introductorio, digamos? Sí, en principio que esta elección polarizada evidentemente se ha trasladado a después del proceso electoral porque se tenía la expectativa, la confianza de que esto terminaba el 6 de junio y el 7 de junio con los resultados electorales iba a regresar la paz. Pero al contrario, estamos viendo, y es una circunstancia bastante peculiar porque se ha firmado un compromiso. Recordemos bien, fue ante el Cardenal, con el respaldo de instituciones muy prestigiosas, donde ambos candidatos se comprometieron en principio a respetar el resultado electoral, sea cual fuera el resultado electoral. Y lo que hemos visto estos días, desde mi punto de vista, es una transgresión abierta a la democracia. Lo que ha pretendido hacer Keiko Fujimori, y está pretendiendo hacer, está en su derecho, ojo, está en su derecho, cada candidato tiene que defender sus votos, pero dista mucho la intención de defender un voto a la pretensión de trastocar la democracia. ¿En qué sentido? No puede pretender tumbarse los votos con recursos de nulidad en lugares donde la votación ha sido contundente. Yo te voy a pasar en este momento un acta que han levantado en el distrito de Akira. Akira pertenece a la provincia de Cotabambas, en mi región, en Apurímac. Recuerda bien lo que ha argumentado el abogado Castiglioni, la propia Keiko Fujimori, Miki Torres, una serie de argumentos, y justamente hablaban de Akira y mencionaban que cómo es posible que en Akira el 100% en una mesa de votación tenga Pedro Castillo y ningún voto Keiko Fujimori. Si revisas todas las actas que ha habido en Akira, el resultado es del 98% frente al 2%. Y si vas a Cotabambas, el resultado es el mismo. Y si vas a todo el corredor minero, ya no solo Cotabambas, sino vas a Chumbivilcas, vas a Espinar, el resultado es el mismo. Y si vas a las otras regiones, mi región, Apurímac, Cusco, Puno, Ayacucho, Huancavelica, es contundente la votación. Entonces, presentar un recurso de nulidad, una argucia legal, que está en el marco jurídico, eso sí hay que establecerlo, pero con la pretensión de tumbarse esos votos, evidentemente es querer torcer la voluntad popular, y eso hay que denunciarlo abiertamente. Inclusive desde mi punto de vista, es decir, nosotros, los cholos, los indios, que venimos de esas regiones, nuestro voto no tiene validez. ¿Por qué? Porque no hemos votado por Keiko Fujimori. Ese mensaje es terrible para nuestro sistema democrático, porque en este escenario lo único que va a provocar justamente es deslegitimar los resultados electorales. Y lo que ha hecho ayer el Jurado Nacional de Elecciones, por primera vez, yo estoy sorprendido porque yo tengo experiencia política, participé 2 veces al gobierno regional
y una tercera al Congreso, los procesos son preclusivos. ¿Qué significa? Que los plazos terminan cuando está el cronograma establecido. No hay un día más. Y creo que lo ha vivido hace poquito el APRA, cuando quiso inscribir su lista para el Congreso y no le han aceptado porque no llegaron a ingresar al sistema, porque nosotros somos del último momento, güey. Ingresamos el último día, se sobrecarga el sistema, pero lamentablemente conocemos cuáles son las reglas de juego. A lo que voy es que no sé que se pretenda alterar la democracia, subvertir el sistema del Estado de Derecho, que justamente es la aceptación de un resultado electoral, y ya lo hemos vivido con Keiko Fujimori el 2016, realmente es un mensaje totalmente negativo para la democracia y como imagen institucional, ¿Qué dices, a esta transgresión del jurado. Víctor Andrés? Porque el problema es que acá hay un rol bien importante de los dirigentes y el tono de la campaña ha sido que si gana Pedro Castillo se va a instaurar un régimen comunista en el Perú. ¿Tú crees eso, Víctor Andrés, ya, sinceramente? Bueno, ¿Crees que eso es posible? A ver. Ya terminó la campaña. Ver, yo quisiera, yo quisiera añadir algún comentario a mi amigo Richard, con el cual hemos estado compartiendo muchas buenas experiencias en el Congreso, pero siempre en trincheras diferentes, ¿no es cierto? Pero con mucha cordialidad. A ver, yo creo que él tiene razón en el sentido de que el voto hay que defenderlo. Tu voto lo defiendes. Eso yo creo que es legítimo. Ahora, la actitud del jurado ayer sí es extraña, inédita, insólita. Marcha y contramarcha sí, me llama la atención. Pero claro, me llamó la atención más que se permita un proceso electoral con un jurado incompleto. Y nadie dijo nada. Y no se solucionó ningún problema. Eso de que sean 4 y no 5, ya eso, solamente ese hecho, el jurado no ha debido, o no se debe permitir que continúe un proceso si no se completaba el jurado, ¿no? Ahora bien, en el tema que dice él de las actas, sí, pero llama la atención que en una mesa de 300 personas, habiendo no 18 candidatos, que lo entiendo, habiendo 2 candidatos, nada más que 2, uno de ellos no tenga ni un voto, tenga 0 votos. Eso llama la atención. No es que sea ilegal, no es que esté prohibido, pero sí llama la atención profundamente, porque son 2 candidatos, cuando uno de los 2 que saca 0 ha tenido ahí votación antes, minoritaria, pero la tuvo. Eso sí llama la atención. Y a mí particularmente como político me llama la atención que en las zonas mineras donde se ha ofrecido que el 40% del canon se va a repartir a las personas que viven por ahí, ninguna de ellas haya votado a favor. A ninguna de ellas le haya interesado recibir ese bono directo, plata en efectivo. Me llama también la atención. Entonces, son cosas que evidentemente provocan algún tipo de pensamiento raro. Ahora bien, a la pregunta, Nicolás, que tú hacías de que si creo yo que Castillo es comunista. Yo no creo que sea comunista. No creo que sea comunista. Creo que está rodeado de comunistas. Sí, algunos, muchos o pocos, no lo sé, pero está rodeado. Creo que acá va a haber un problema en el siguiente sentido. Y creo que en este caso voy a coincidir con Richard, aunque no lo he escuchado todavía, pero estoy seguro que sí vamos a coincidir. Si Castillo gana y si Castillo decide gobernar, él lo hará seguramente con gente de izquierda moderada, como puede ser, y con economistas como Franke y otros más, Campodónico, a quienes conozco, y sé que tendrán algunas inclinaciones hacia la izquierda, pero no serán irrazonables sus decisiones, no serán dramáticas sus decisiones, digamos, ¿no? Pero Frank, inclusive hay una entrevista el día de ayer o anteayer en el Mercurio de Chile, donde invita a la inversión chilena en el Perú. Entonces yo no creo que ahí haya, digamos, un traumatismo en un gobierno de Castillo. Pero si el que gobierna es Cerrón, la cosa va a cambiar. La cosa va a cambiar y vamos a ir a un régimen. Cerrón tiene una formación ideológica mucho más consistente y más apasionada y más disciplinada y más impositiva. Entonces, evidentemente, si gobierna Cerrón, sí, el Perú va a entrar en una etapa de crisis, no solamente social, porque de alguna manera la pueden paliar, pero de crisis económica que va
destruir mucho de lo que el Perú ha avanzado en los años que ha tenido una economía más o menos sana y solvente. Richard, ¿quién va a gobernar, Richard? ¿Ah? Porque han pasado cosas, ¿sabes? que la gente tiene que conocer. A Víctor Andrés, porque es muy importante. ¿No? O sea, Vladimir Cerrón le ha pegado una cuadrada a los independientes, a los invitados. No se olviden que son invitados, ¿ah? Que acá mando yo, más o menos ha dicho Vladimir Cerrón, pechando a los... Me imagino que a Franque, no sé a quién se refiere. Nicolás, tú sabes la confrontación abierta que siempre he tenido con Vladimir Cerrón, porque estamos en orillas opuestas. Inclusive, con todo respeto, hubo un debate sobre qué significa la izquierda que promueve Vladimir Cerrón y una izquierda progresista, más moderna, que tratamos de empujar muchos hombres que estamos en esta otra orilla. Y el debate ahora tiene más de 3 millones de visitas en las redes sociales, está en el YouTube, para poder entender justamente que hay que ubicarnos en contexto y en perspectiva histórica. Pero no puedo quedarme callado respecto a una afirmación que ha hecho nuestro amigo, porque es importante conocer el contexto del país. Víctor Andrés, si es posible en regiones como Apurímac, como Ayacucho, como Puno, como Cusco, como Huancavelica, que en una mesa de votación haya 100% de votos a favor de Castillo. Estadísticamente uno podría hacer una proyección y podría tener una afirmación contraria. Inclusive hemos visto lo que ha resultado en una mesa de Miami, o tal vez de repente en alguna mesa en San Isidro, donde es al revés, el voto contundente es a favor de Keiko Fujimori. ¿Y por qué lo digo? Porque trasciende más allá a lo que tú haces la afirmación respecto a esa oferta de regalarles dinero a la población. El tema minero es mucho más complejo. Eso creo que es un gran mensaje. La solución no es con plata, no es que vamos a regalarle plata a la gente para que la gente esté de acuerdo con los proyectos mineros. Y creo que ese es el gran mensaje, pero ese es otro tema de debate que esperamos podamos tenerlo en algún momento. Lo importante respecto a lo que tú mencionas, Nicolás, es hacer entender que lamentablemente detrás de Pedro Castillo está Vladimir Cerrón. Ayer ya lo manifestó en su megalomanía y sobre todo en su egocentrismo, que él es el que corta el jamón, que él es el dueño de la pelota y que alguien, si se molesta, agarra la pelota y se va. En otras palabras, es el mensaje subliminal que ha enviado. Y eso es terrible, pero también yo considero que es una gran oportunidad para que el profesor Pedro Castillo pueda deslindar abiertamente, inclusive zanjar, por más que sea el presidente del partido, porque le hace mucho daño. Pedro Castillo hubiera ganado la elección de manera mucho más holgada, pero cada exabrupto de Vladimir Cerrón con sus comentarios, y más aún ahora que hemos visto que está utilizando lo que hacía antes la mafia que confrontaba nuestro amigo Víctor Andrés respecto a utilizar jueces de otra jurisdicción. Ese hecho es un mensaje terrible para nuestro sistema de justicia porque el tipo está sentenciado por corrupción en primera instancia, en segunda instancia. Su casación ha sido denegada. Y este recurso de habeas corpus, que es un recurso constitucional, ha presentado en otras instancias. Es una especie de ruleteo que hacen los abogados. Yo soy ingeniero, no soy abogado, no voy a entrar al detalle, pero sé que es una estrategia legal que también está en su derecho. Pero buscar a un juez lejos de tu circunscripción donde estás siendo investigado para que de manera bastante sospechosa te saque una resolución a favor y que ahora el Poder Judicial a través de la Procuraduría esté denunciando, nos hace recordar pero fíjate, Richard, de los mafiosos. Pero puede terminar preso, Cerrón, porque la sentencia suspendida supone determinadas reglas de conducta, y si él se ve involucrado en la investigación por prevaricato, que es el proceso que se le ha abierto al juez que resolvió el habeas corpus a su favor, y se acredita que lo que haya ocurrido irregular, eso tiene dos partes. Ese tiene dos partes, el juez que resolvió y el litigante que concertó esa decisión contra el derecho y la ley y la corrección. Entonces, puede ser fatal para Cerrón. Yo creo que él no ha medido las consecuencias que esto podría tener. Si se demuestra que ha habido algo raro en ese procedimiento, como lo está suponiendo inclusive el Poder Judicial, porque las decisiones judiciales se respetan, partamos de ese principio, porque hay que garantizar siempre el Estado de Derecho. Así nos guste o no nos guste una decisión judicial, se acepta. Pero lo que sí tiene como prerrogativa el Poder Judicial es que Procuraduría investigue. Inclusive la OJMA accione contra ese juez para ver
cuáles han sido los argumentos jurídicos para que pueda tumbarse todo un proceso judicial. Pero regresemos al punto. Digamos, supongamos que ocurre lo que yo creo que tendría que ocurrir, que el profesor Pedro Castillo de una vez defina las cosas acá. Exitosa. Y defina qué tipo de gobierno es el que se va a hacer, como el que quiere Vladimir Cerrón o como el que él ha estado prometiendo las últimas semanas. Y en ese contexto se abre la posibilidad, por lo que ha sido el discurso y los encuentros, o sea, el profesor Pedro Castillo ha tenido acercamiento con Hernando de Soto, con George Forsyth, y de alguna manera por ahí circula la versión de que podría haber un acercamiento con sectores de Acción Popular y que incluso miembros de Acción Popular podrían ser invitados a ser ministros. ¿Tú qué pensarías de eso, Víctor Andrés? Si Pedro Castillo invita a algún militante de Acción Popular para que sea ministro. Yo creo que primero tiene que definir. Mesías Guevara, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo creo que los militantes tienen libertad absoluta de hacer lo que ellos creen más convenientes, pero yo creo que lo importante en política más que las personas es los acuerdos entre organizaciones políticas, ¿no? Si el señor Castillo quiere gobernar con Cedrón, yo creo que ahí no hay mucho que hacer, no hay mucho que decir, no hay que acercarse siquiera, me parece que sería nefasto. Pero claro, si marca una distancia importante y definitiva con Cedrón y él se dedica a gobernar un poco con su otro entorno, que es moderado, razonable y una izquierda democrática, pues evidentemente, y el Perú necesita unidad. En este momento yo creo que el partido no tendría ningún inconveniente en hacer algún tipo de acuerdo, pero no solamente el partido. Yo creo que muchos partidos tendrían que... esta crisis no la soluciona un partido, la soluciona una alianza de partidos, una unidad de partidos. Ahora, el tema de Keiko Fujimori, está complicada la situación de Keiko. El día lunes, entiendo, se ha convocado a la audiencia donde se va a ver el pedido de prisión preventiva contra ella por José Domingo Pérez. Dicho sea de paso, ayer era un pequeño grupo, pero igual su tono ha sido muy agresivo, protestando, de simpatizantes de Keiko, protestando contra José Domingo Pérez. Pero en todo caso, esto se va a ver el lunes. La pregunta es decir, va incluso desde algo tan elemental como esto. ¿Por qué tenía que ser Keiko la candidata si está envuelta en un proceso judicial que puede terminar con ella en prisión? ¿Por qué Fuerza Popular no podía promover otro candidato o no podía generar alianzas de gente que se ha visto en la segunda vuelta, comparten el mismo modelo, incluyendo parte de Acción Popular? O sea, ¿por qué no ha ocurrido eso? ¿Tú qué piensas, Richard? Ha pasado también en la izquierda, ¿no? Porque los fujimoristas solo viven con el apellido Fujimori. Vamos a ser claros y objetivos. O sea, no se puede imaginar un partido fujimorista pueda llamarse Cambio 90, Fuerza 2000, ahora Fuerza Popular, y no sé cuántos nombres han utilizado en cada campaña electoral. Siempre tienen que tener el apellido Fujimori como candidato. Caso contrario, no existe el fujimorismo. Es una dinastía que se ha establecido y que lamentablemente, en vez de ser una historia positiva para el país, lo que tiene son muchos pasivos por delante. Alberto Fujimori está sentenciado, tiene todavía muchos años de cárcel que cumplir frente a la justicia peruana por corrupción y por crímenes, que es un tema bastante grave. Evidentemente, esa carga pesada ahora lo están asumiendo también los hijos, pero no por el padre, sino por la propia responsabilidad de Keiko Fujimori. Y hemos sido testigos con Víctor Andrés en el Congreso de la República de cómo se ha hecho la manipulación grosera para utilizar un poder del Estado para direccionar inclusive temas judiciales que tenía Keiko Fujimori, al blindar a organizaciones criminales como los Cuellos Blancos del Puerto. Eso hay que también resaltar y recordar, porque parecería que es una persecución política. Desde el extranjero probablemente, si no tienen mucha información, la noticia de ver a la candidata que está a punto de llegar al gobierno y que pierde la elección por pocos votos, y ahora el día lunes
tiene una audiencia de prisión preventiva. Ni siquiera en las mejores películas de Hitchcock hubiéramos encontrado ese escenario, o sea, de la presidencia a la cárcel. Pero acá hay un contexto y que el Perú conoce, que Keiko Fujimori tiene que responder a la justicia. Ella tenía ciertas restricciones. Le han cambiado a comparecencia su prisión preventiva con una serie de restricciones. El hecho de viajar, por ejemplo, tenía autorización del Poder Judicial. De la misma manera, no podía estar al lado de personas que están siendo coinvestigadas o que son testigos en el proceso por un evidente conflicto de intereses. Si hay esas restricciones, Keiko Fujimori debió haber sido muy cauta al momento de tener ese contacto directo, por ejemplo, con Miki Torres, que es el argumento que ha presentado la Fiscalía. Evidentemente eso tendrá que ponderar el día lunes, pero desde mi punto de vista lo que va a hacer un juez es simplemente ceñirse a lo que está establecido en los parámetros para la comparecencia restringida versus a una prisión preventiva con una sentencia que se tiene en el Poder Judicial. Sobre estas medidas que ya debería de una vez iniciarse el proceso, donde han pedido 30 años, ojo con eso, son 30 años de pedido de prisión para Keiko Fujimori. Viene para adelante no solo enormes retos en un país tan polarizado, sino va a ser inevitable una discusión que nosotros hace años estamos planteando acá en Exitosa. El Perú necesita cambios. La pregunta es de qué tamaño deben ser esos cambios. Y eso va a requerir, o sea, la izquierda propone una asamblea constituyente para enfrentar esos cambios. Pero esto supone un reto, ¿no? La necesidad de que finalmente la discusión se transforme no en una discusión de personas, sino de proyectos, de propuestas, de horizontes para el país. ¿Cuál va a ser el papel de Acción Popular, Víctor Andrés? Porque si uno proyecta lo que ha pasado en esta elección, o sea, Raúl estaba claramente del lado de Keiko y me decía Guevara, aunque no podía decirlo porque es funcionario, su corazón estaba pero recontra al lado de Pedro Castillo. No tiene dudas, me imagino, respecto a eso, Víctor Andrés. ¿Ah? ¿No? Bueno, ¿Qué va a pasar con Acción Popular en este contexto? Nicolás, yo con las justas a veces interpreto los corazones de las damas, pero de los caballeros es más complicado. Es mucho más complicado. Mire, yo lo que le puedo decir es que el año 80 Belaúnde ganó las elecciones y invitó a todas las fuerzas políticas a ser parte de su gobierno, a todas sin excepción, izquierda y derecha, y solamente aceptaron el PPC y participó en 2 ministerios durante la primera parte de ese gobierno. Y el resto no aceptó. La izquierda, Javier Escancé con Jorge del Prado estaban en esa época, Carlos Malpica, no aceptaron. Y apoyaron algunas cosas del gobierno en el tema de las Malvinas, el tema del falso Baquicha, por ejemplo. Nos unimos todos, pero en otros temas no. Entonces, yo creo que yo soy un hombre de partido, voy a decir lo que el partido... voy a hacer lo que el partido decida. Yo creo que primero hay que saber cuál va a ser el resultado y luego de saber cuál es el resultado, el partido tendrá que tener una opción. Y yo creo un poco en el refrán chino. No podemos pensar en cruzar el puente mientras no lleguemos al puente. Entonces hay que llegar primero al puente y ahí pensaremos cómo cruzarlo. Y eso es los resultados electorales del jurado. Cuando se den los resultados, ahí tomaremos una decisión que yo creo que partidariamente. No creo en las decisiones individuales. Yo creo que el partido tiene que tomar una decisión colectiva y de acuerdo a eso, aunque haya minorías y mayorías dentro de esa decisión, democráticamente se acepta la decisión de la mayoría y el partido porque ya no estamos, Víctor Andrés, porque ya no estamos, o sea, en una situación de las características que estamos enfrentando, ya... El tema no puede ser, el partido deja en libertad a sus militantes, no pues. El partido decide, ¿no es cierto? Participar, permitir que sus militantes participen en el gobierno, o no. Pero claramente. ¿No? A eso te digo, a eso me refiero. El partido tendrá que tomar una decisión, depende de los resultados, de quién sea el ganador y qué cosa plantee el ganador. ¿Qué cosa plantea? Porque si el ganador plantea, por ejemplo, la expropiación o la nacionalización de las principales empresas en el Perú, bueno, son temas que va a ser muy difícil que podamos aceptarlos. Tendremos que rechazarlos. O sea, depende de qué cosa va a plantear. Yo creo que es muy importante el que gana
qué cosa va a plantear, porque cambios se necesitan. Unos quieren cambios más radicales que otros. Cambios se necesitan porque hay que cambiar para poder mejorar y hacer que el modelo pueda sobrevivir con las mejoras del cambio. Ya lo hizo Roosevelt. Roosevelt en los años 30 cambió muchas cosas en Estados Unidos para conservar el modelo y lo logró. Acá hay que hacer una cosa parecida. Tenemos que cambiar muchas cosas para que sin asamblea constituyente, se dices tú. por sí mismo. Sin la necesidad de ir a una asamblea constituyente. Probablemente no sea necesario ir a una asamblea constituyente. Y yo creo que se pueden hacer cambios sin necesidad de una asamblea. Pero cambios importantes. Yo, por ejemplo, he escuchado el otro día al señor Franke hablar de las AFPs y Richard lo sabe. Mi tema de las AFPs ha sido del 2006 que planteé una serie de proyectos para modificar las AFPs. Algo se pudo hacer. Algunas modificaciones, las gratificaciones, el 95%, impulsadas desde el Congreso por mí y por mi bancada, sí, pero se le requería más cambios. Y allí el tema de la usura, los intereses, hay un proyecto mío en contra de la usura que recién se ha aprobado hace poco. O sea, hay una serie de cosas que hay que hacer, que son urgentes de hacer. El tema de la minería, por ejemplo, ¿por qué en época de Odría, Nicolás, el año 50, la minería pagaba impuestos a la exportación 4%? Hoy día no lo paga. Y era Odría, no era un hombre de izquierda. Entonces, hay ciertas cosas que se pueden hacer y que hay que hacerlas. No se pueden mantener las cosas como están. En eso estamos totalmente de acuerdo. Richard, por favor. Lo primero, Nicolás, es que Pedro Castillo tiene una gran oportunidad histórica. Y creo que el mensaje es potente, porque más allá de las discrepancias que uno pueda tener con la posición que va a asumir Pedro Castillo, esperemos que no agarre el ideario de Vladimir Cerrón, en eso quiero ser claro y explícito, porque ese documento no considera la variable que es la pandemia, que es determinante para gestionar la crisis humanitaria que estamos viviendo en este momento y la crisis económica. Pero tiene una maravillosa oportunidad, porque el mensaje de este resultado electoral es decirle al país que el otro Perú, los que no existían para el Estado, ahora tienen la oportunidad de ser representados legítimamente con un resultado electoral. Pero que entienda Pedro Castillo que está gobernando no solamente para ellos, sino para los más de 30 millones de peruanos. Y tenemos que partir justamente con esa visión. La responsabilidad en el aspecto económico y la necesidad de generar los paliativos necesarios para afrontar esta crisis de la pandemia. En ese aspecto es determinante que Pedro Castillo analice con mucha objetividad el manejo económico. Yo estoy totalmente de acuerdo en que se tienen que hacer reformas profundas en el aspecto económico, en la posición de dominio, por ejemplo, que tienen muchas empresas, en garantizar la soberanía sobre nuestros recursos naturales, pero eso no significa estatizar ni nacionalizar las empresas que ya tienen un contrato previo. Tendríamos que cambiar, por ejemplo, en el caso de proyectos extractivos, con una nueva ley de minería que nos garantice, por ejemplo, un mayor beneficio para el país en la explotación de nuestros recursos naturales. Pero también la responsabilidad con el gasto fiscal. Recuerda bien lo que prometían, 10% del PBI para salud, 10% del PBI para educación. Si sumamos ese 20%, casi se ha completado el presupuesto general de la República, porque un punto porcentual en el PBI es 2.000 millones de dólares aproximadamente. Estamos hablando con el precio del dólar actual de unos 7.600 millones de soles, un punto del PBI. Si sumamos prácticamente el 20, 24, 25% es el presupuesto general de la República. Entonces, lo primero que tiene que explicarle al profesor Pedro Castillo es decirle, esto es el dinero que tenemos de recaudación fiscal y con este presupuesto vamos a manejar. La Constitución hay que cambiarla, pero en este momento, 2021, 2022, lo primero que tenemos que hacer es salir de esta profunda crisis económica y solucionar estos problemas de pandemia, que todo el país sea vacunado. Esta es la gran tarea que tiene que afrontar Pedro Castillo y sobre todo todas las medidas estratégicas que se tienen que hacer para afrontar la pandemia. Caso contrario, si nos ideologizamos, si creemos que vamos a hacer la revolución en nuestro país en una circunstancia de crisis, el escenario es
no es favorable para poder hacerlo. Ordenemos, como quien dice, primero la casa en este momento para poder hacer esas medidas importantes para cambiar el país. Yo les agradezco a Víctor Andrés García Belaúnde y a Richard Sarce por haber compartido estos minutos con nosotros esta mañana. Muy gentiles. Muchas gracias. Y vamos a seguir conversando después de los resultados. Después de que se proclamen los resultados, vamos a tener esta misma conversación. Al país. Yo sé que los políticos están generando un caos, pero seamos responsables, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, que reconozcan los resultados electorales y empecemos a pensar en la reconciliación de la patria. Creo que eso es muy importante para ver con optimismo este bicentenario. Gracias.